Amén. Qué bendición estar en la casa del Señor. Hermanos, hay mucha gente que no viene a las 11 de la mañana. Amén. Y no tiene la oportunidad de escuchar la predicación del doctor Salvador López. Así que para mí un privilegio presentarlo hoy con la predicación de esta hora. Lo recibimos con un fortísimo aplauso. Él es el pastor de las 11 de la mañana para que lo acompañen también. Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer varios pasajes. En verdad que, bueno, me parece un texto muy lindo, muy propicio también. Veamos. Bien, vamos a leer desde el versículo 13, Lucas 24, 13, para no perdernos toda la buena parte de la trama, porque es más largo, ¿verdad? Muy bien, dice su palabra. Vamos a leer del 13 al 35. Vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Dice de la siguiente forma. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar, hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por un día más de vida, por un día más de existencia en este plano. Gracias por tener a tu pueblo reunido. Gracias, Señor, por apartarnos. Gracias por poner ese fuego en nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, tu doctrina. Que sea tu Santo Espíritu quien tome autoridad de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, podemos tomar asiento. Hemos titulado el mensaje, Cristo une nuestras vidas. Cristo une nuestras vidas. Vean, el texto es largo que hemos leído, definitivamente. Digamos entonces, a manera de introducción, dos discípulos caminan hacia Emaús. No son extraños entre sí. Comparten historia, experiencia y dolor. Han visto lo mismo, han escuchado lo mismo y ahora intentan comprender lo que ha sucedido. Hablan, discuten, recuerdan, pero no logran darle sentido a la cruz. Ese detalle es profundamente humano. Puede haber cercanía sin comprensión, compañía sin dirección y también relación sin claridad. Ellos no caminan solos, pero tampoco caminan con esperanza. Su conversación revela una fe herida. Y decían, nosotros esperábamos. Eso implica una frase cargada de desilusión. Y es precisamente en este contexto, no en el templo, donde se da toda la narrativa, no en el centro del poder religioso, sino en el camino, en medio de una relación frágil, donde el Cristo resucitado se hace presente. Es al margen del poder, no es en el templo, no es donde están los saduceos. No irrumpe la resurrección de Cristo con espectáculo, tampoco impone su identidad. Y de acá lo que hemos leído es importante ver lo sublime de Jesús al resucitar y del resucitado y del que también recibió la resurrección. Y son las acciones que Él hace. ¿Y qué es lo que hace? Lo hemos leído, solo que al leerlo rápido, poco uno capta las acciones que proceden de Jesús. ¿Qué es lo que hizo en sí? Se acercó, escuchó, preguntó y caminó con ellos. De acá emerge la verdad central de este texto. Cristo no se revela al individuo, sino que se inserta en una relación humana para darle sentido, dirección y plenitud. Este relato no trata únicamente de reconocer a Jesús, sino de descubrir que sin Él, incluso las relaciones más cercanas pueden quedar vacías de sentido, pero con Él se transforman en verdadera comunión. Vamos entonces al texto para tratar de encontrar por lo menos unas 3, 4 enseñanzas. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, todo el capítulo 24 hablan de la resurrección. Del 1 al 13 se acercan las mujeres y encuentran el sepulcro vacío. Y por eso es que comienza el 13 así. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Es bien interesante a la hora de investigar el texto. Reina Valera lo dice así, pero versión internacional es más específica y dice a 11 kilómetros de Jerusalén. Es decir que, yo lo he dicho así, ¿verdad? Lo he dicho así. Uniendo dos tradiciones, la tradición de la sabiduría en Eclesiastés y la tradición del Evangelio, de la buena noticia. Sabiduría, ese género de sabiduría nos dice, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero yo uniendo las dos tradiciones le incorporo algo más. Tiempo de nacer, tiempo de morir y también tiempo de resucitar. Jesús es el modelo. Él es la esperanza del por qué estamos acá. Y lo adelanto. Vea, Él está acá y que no le podemos ver.
así como estos dos hombres que van en el camino. Vamos a ver algunos verbos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas, es decir, de la crucifixión, terrible, ¿verdad? Una situación terrible. Morir avergonzado, casi desnudo, torturado. Sucedió que mientras hablaban y discutían, vean, acá el verbo discutir, en el griego lo que implica es investigar. No es un discutir que nos caemos mal y que, no, están queriendo entender lo que ha pasado. Y es que cuando hay duelo, estamos queriendo entender lo que ha sucedido. Los que hemos pasado por un duelo reciente o que todavía lo estamos viviendo y digeriendo, ¿verdad? Yo pongo el contexto. Por lo general siempre pierdo la noción del tiempo. Creo que no tiene ni un mes de haber fallecido mi mamá. Y este mensaje, esta investigación, esta predicación, nace de una teología del dolor. Nace de la teología de la angustia, de sentir dolor, de estar angustiado, de sufrir, pero también de buscar esperanza, hermanos. Porque así como murió este hombre, y así como vamos a morir todos los seres humanos, la muerte no es resignación. La muerte en el cristiano es un camino de esperanza, porque también Jesús resucitó. Se acercó y caminaba, hablaban, discutían entre sí, y mire lo primero que hace Jesús, se acerca. O sea, Jesús no es de espectáculos, porque muy fácilmente Él pudiese haber llegado y decir, aquí está el resucitado, aquí está, ¿verdad? Aquí estoy. Pero no se acerca así. Sucede que en muchas, quizás grupos, ¿verdad? Pues prevalece más el espectáculo que la explicación de la palabra, que la enseñanza misma, que es la que nos debe de guiar. Es tan suave porque en primer lugar se acerca a Jesús, se acerca a aquellos que discuten, se acerca a aquellos que están de duelo, se acerca a aquellos. ¿Vean? Y extendamos un poco más esto. Cuando se rompe una familia, una relación, un matrimonio, también esas personas están de duelo. Porque hay un hombre, una mujer que dice, me di por completo, fui honesto como esposo, como esposa, me entregué. Y al final uno de los dos dice, ¿verdad? Me voy. Padres que ya no quieren ver a sus hijas, ya mayores, y que están con nuevos niños en otra relación, con nuevos hijos. Esos hombres sufren, esas mujeres sufren. Muy parecido es el fallecimiento de una persona. Se atraviesa por un duelo, porque sabe que esa persona ya no va a formar parte de su vida. Y es ahí donde Jesús se acerca. Yo no sé por lo que usted está pasando. Yo le he compartido por lo que yo estoy pasando. No lo sé. ¿Qué dolor será? ¿Qué tristeza podrá quizás hasta paralizarnos? Pero no tenga la menor duda que Jesús se ha acercado también a usted. Que ahí está cerca. Pero usted me va a decir con una racionalidad científica, contemporánea, metodológica. Sí, pero no lo veo. Sí, lo que pasa es que no estamos yendo al texto como el texto fue escrito. Estamos yendo con nuestros presupuestos racionales, filosóficos, científicos, muy lejos desde cuando esto se escribe. Entonces, no es esa la racionalidad con la que debemos de ir al texto. Esa es otra racionalidad. Se acercó y caminaba con ellos. Es decir que Jesús se acerca y camina con sus discípulos. Hermanos y hermanas, Jesús no nos envió a otra cosa, solo a ser discípulos y a bautizar. No nos envió a otra cosa. Nada de otra cosa. De ahí todo lo demás es carpintería. Es cuestión secundaria o terciaria. Es a hacer discípulos. Ahora, se acercó. Desde esta visión de la fe, yo le puedo decir algo. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y va a suceder que
como estos dos hombres que caminaban. Vea lo que dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Ahora, ¿y si le ponemos una R y una E a velados? Diría revelado. ¿Qué significa la revelación? Implica botar el manto, botar la cortina de los ojos. Estas personas, estos discípulos no miraban. Muy parecido a como usted y yo en este momento no logramos ver. Porque no tenemos esa capacidad de ver al Cristo glorioso con el cuerpo resucitado, como diría el apóstol Pablo, con el cuerpo espiritual. Pero lo que sí es cierto es que Él está acá. Pero todavía no tenemos esa capacidad. No lo podemos ver. Lo que sí, creería yo, hemos descubierto que se lo podemos decir, aunque no lo veamos. Él nos ve. Pero nosotros no le podemos ver, por lo menos en este momento. Sí podemos decir, donde 2 o 3 o más estén reunidos, ahí está, ¿verdad? Estoy con vosotros hasta el fin del mundo, sabemos. Solo que la resurrección es una resurrección corporal, con un cuerpo transformado, pleno, donde el dolor ya no va a existir, donde la muerte va a ser superada. Yo me estaba pensando por qué me duele la espalda. En este momento me duele la espalda a mí. No sé por qué. Estamos predicando aquí adoloridos. Pero sé que este cuerpo un día va a cesar. Pero tenemos la esperanza de aquel que nos ha llamado. Y eso nos da sostén y fundamento. Los achaques de salud. Es increíble saber, ¿verdad? Saber cómo tanta enfermedad golpea de amistades, de vecinos, de familiares, de uno mismo. Pero este cuerpo va a tener que ceder. Ahora bien, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Vean, primero se acerca, después escucha y después pregunta. No se impone, cuando fácilmente podría hacerlo. Pero ¿ante quién? ¿Ante quién se acerca? ¿A quién se acerca? ¿A quiénes escucha? ¿A quién preguntan? Al que está triste, al que se siente defraudado, al que puede sentirse solo. Lo que estemos pasando, yo en esta noche quisiera que usted se lleve por lo menos estas 4 acciones. Jesús está cerca, Jesús está escuchándole a usted. Hable, ore, hable y diga, Señor, me siento así. Así como Elías sentía miedo cuando derrotó a los profetas de Baal. Así como ese gran profeta, de igual manera también siento tristeza, me siento triste, tengo frío, puedo tener miedo. Hable humanamente, que Dios tendrá que buscar la manera cómo se acerca a nosotros. Y pregunta, ¿y qué más? Camina con ellos. Es por eso que digo, hermanos y hermanas, Jesús camina con nosotros. A donde vamos, ahí está Jesús. Ahora, vea qué interesante esto. Si vemos el texto de este evangelio en términos políticos y geográficos, no resucita en el templo, porque el centro, ahí estaba las relaciones de poder, el poder político y económico, que era el Sanedrín, eran los saduceos. No, resucita hacia una aldea donde prevalecía lo agrícola, donde van 2 personas. Es decir, que Jesús se manifiesta en la sencillez y donde menos a veces uno le puede esperar. Así como esos 2 discípulos, muchos creyentes pueden caminar hoy decepcionados, porque Dios no actuó según sus expectativas. Porque ¿qué esperaban estos discípulos?
Esperaban que Jesús fuese un Mesías político, pero ahí se hubiera acabado el proyecto. No era la apuesta de Dios en este hombre. Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los primeros sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es decir, si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Dicho en palabras paulinas, la ley mata también, hermanos. La ley mata y mató a un hombre justo también. Correcto. La ley sigue matando. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, tenían esperanza. Ahora, ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿A dónde radica mi esperanza como cristiano? He tratado de hacer algunos puntos de conexión entre mi hermano que pasó a orar por la ofrenda, el pastor Marvin, lo que predicaba. Y qué interesante es poder unir los diversos maneras de expresar o el sentir de que queremos manifestar el deseo de potenciar, y no solo el deseo, sino de hacerlo, de mejorar nuestra comunión con Dios. Esto es importante entenderlo. Jesús no resucita en el templo, resucita lejos del poder. Jesús está en la sencillez. Jesús puede estar en una plática. Jesús está en medio de mi dolor. Jesús está a donde yo vaya, ahí me va a acompañar Él. Pero la importancia de no descuidar nuestra relación con Dios. Qué importante es saber ponerle atención a eso. Versículo 21, pero nosotros esperábamos. Hoy ya el tercer día y esto ha acontecido. 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como hallaron su cuerpo, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de los ángeles. Versículo 24. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es lo que estoy explicando, hermanos. Culturalmente no le daban valor al testimonio de una mujer. Y es por eso es que van. Claro, se está ante una relación humana, difícil de entender, difícil de aceptar. Hablar hoy de la resurrección, hablar hoy del cuerpo glorificado. Quizás alguien diría, pues no tienen nada que hacer. Es muy posible que eso digan. Porque muchos quieren estar hablando de política, de economía, de guerra, del precio de la gasolina, de sus deudas, de sus proyectos. Claro, es que cuando perdemos el rumbo a Dios, lo descentralizamos e imponemos todo lo nuestro. Y con esto no digo que no debemos de estarle tomando el pulso a la realidad. Claro que sí. Un gran teólogo que vivió el siglo pasado llamado Karl Barth, él decía, es importante en una mano estar leyendo la Biblia y en la otra los periódicos. Es decir, no podemos perderle el sentido a la realidad. Pero estamos hablando acá de un punto de finitud. Si yo le pregunto a usted, ¿a dónde está nuestra esperanza? ¿A dónde radica nuestra esperanza? ¿En nuestro salario? ¿En nuestros títulos? ¿En nuestras capacidades para laborar? ¿A dónde está nuestra esperanza? ¿En nuestras cuentas? ¿En nuestras amistades? ¿A dónde está? Si al final todo eso puede perderse en cuestión de segundos. Pero la esperanza que tenemos en Dios, porque ojo, ¿quién resucita a Jesús? Lo resucita Dios. Y es muy posible que en pleno siglo XXI algunos cristianos pueden creer en Dios, pero no en la resurrección. Y se nos pasa por alto que quien resucita es Dios. Que quien resucitó a Jesús fue Dios. Y responde Jesús en el 25, que lo voy a leer en 4 versiones distintas para que veamos los matices textuales. Entonces Él les dijo, oh insensatos,
Vea lo que dice Dios habla hoy. Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Un poco suave todavía. Versiones Américas dice: entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Pero vea versión internacional como lo dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón. Es una traducción fuerte. ¿Cómo podríamos traducir esto? Es decir, qué falta de espiritualidad tienen. Y vea, me llama la atención lo siguiente. Nuevamente, Jesús no empieza a dar un gran protocolo de su resurrección, sino que lo que empieza a hacer es a fundamentar la resurrección en el Antiguo Testamento, en la palabra, porque es lo que continúa diciendo él. No era necesario, o insensato, ¿verdad? Era creer todo esto por lo que los profetas han dicho, Moisés y los profetas, así como en Lucas 16, cuando le responde a los familiares, ¿verdad? Aquí está hablando el rico, que envía a alguien a avisarles. Es decir, Jesús empieza a fundamentar todo en el Antiguo Testamento. Es un llamado para usted y para mí. La importancia de fundamentar nuestra fe también. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas les declaraba las escrituras de lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y les dijo, entonces fueron abiertos los ojos. Es decir que en la resurrección, el humano natural que todavía no ha entrado a ese proceso de plenitud, en ese cuerpo glorificado, no tenemos esa capacidad de ver. El resucitado manifiesta una capacidad autónoma de poder darse a conocer a quien quiere, en el momento que quiere y a donde lo quiera hacer. Es por eso, hermanos, que con toda plena seguridad podemos decir, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está cerca de usted. Si usted cree que Dios le ha abandonado, Dios no le ha escuchado, Jesús está en cada momento de nuestras vidas. Entonces le fueron abiertos los ojos. Es decir, ¿cómo es que no lo vieron? ¿Cómo es que le fueron abiertos los ojos? Es decir, Él permite, da, digámoslo así, cierta autonomía para que los otros le puedan ver, para que le podamos ver. Entonces fueron abiertos y reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. También tiene esa capacidad, el cuerpo resucitado. Y decían el uno al otro, no ardían nuestros corazones mientras hablaba Él en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todo lo que había acontecido. Pero mire lo que dice el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Y les pide de comer. Y les pide de comer. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? ¿Y para quiénes? Para los que dudan. Y el primero que duda, yo le soy honesto, aquí está. Yo soy uno de los que más duda. Porque empiezo a pulir mi fe, a investigarla, a sustentarla. Hermanos y hermanas, concluyamos entonces de la siguiente manera. El camino a Emaús termina donde todo comienza realmente, en el reconocimiento de Cristo. Cuando sus ojos son abiertos, no solo cambia lo que ven, cambia lo que son. Aquellos que caminaban sin rumbo, ahora regresan con propósito. Aquellos que hablaban con tristeza, ahora anuncian con convicción. Aquellos que estaban juntos pero confundidos, ahora están unidos en una verdad viva. ¿Qué ocurrió? No cambió el camino, cambió el centro. Cristo se hizo presente y desde su presencia iluminó la comprensión. Transformó la experiencia y redefinió la relación.
Este es el punto decisivo para nosotros hoy. La clave no es simplemente tener relaciones, sino tener a Cristo en el centro de ellas. Porque sin Él, la familia puede existir, pero fragmentarse. La amistad puede sostenerse, pero vaciarse. La comunidad puede reunirse, pero perder sentido. Pero con Él, lo que estaba roto encuentra dirección. Lo que estaba confuso encuentra claridad. Lo que estaba incompleto encuentra plenitud. Y aún más, a la luz de la esperanza cristiana, en Cristo, las relaciones no se pierden, son transformadas y llevadas a su plenitud. No se trata de volver simplemente a lo que éramos, sino de ser llevados a lo que estamos llamados a ser en Él. ¿Y qué estamos llamados a hacer? Es a ser sus discípulos y a predicar que este hombre resucitó, porque ese es el modelo y la esperanza para usted y para mí. Que no le podamos ver, llegaremos un momento, así como Él lo permitió con estos discípulos, a tener esa capacidad de poder ver la plenitud y el poder de Dios. Oremos, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias, porque puede ser que, así como estos dos discípulos, vamos caminando en la vida, discutiendo con nosotros mismos, dudando, siendo muy escépticos de lo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Solo uno de ellos tiene nombre, se llama Cleofas, el otro no tiene nombre. Ese otro que va junto a Cleofas puedo ser yo, Señor. Te doy gracias porque saber que estos hombres iban sin rumbo, pero regresan con sentido. Saber, Señor, que ante un duelo, ante una tristeza, se puede caminar de esa manera, pero al estar cerca de ti y contigo, podemos volver con convicción. Que podemos estar juntos, pero confundidos. Y solamente en ti, Señor, se encuentra la verdad y la plenitud. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza. Amén. Gracias, doctor. Señor, te damos las gracias por estos alimentos que vamos a recibir. Señor, solo es un refrigerio, pero el mejor alimento ya lo estamos recibiendo, que es tu palabra. Permite, Padre, que seamos y tengamos bendición, y por los que vienen aún de camino, Señor, que puedan venir con gozo y con alegría. Eres grande, toda gloria y honra te pertenece en Cristo Jesús. Amén y amén.